que ellos se quedan por las buenas o por las malas y son los machos, machotes de la región, ya sabemos que es bravuconada. En Venezuela no hay una milicia de 4.500.000 personas, como decían ellos, porque ni siquiera sacaron 3 millones de votos. Hay un montón de cosas que están obviamente ocurriendo que conforman esa tormenta perfecta. Obviamente la destrucción de esas lanchas, y déjame decirte que conversando con Carlos Ramón Zapata, ex jefe del Cartel del Norte del Valle, en privado, que por cierto lo vamos a tener en nuestro programa en exclusiva, ellos manejaban esas rutas, manejaban obviamente esas lanchas, y él me dio ciertas explicaciones al respecto. Me decía: Marián, esas lanchas son lanchas, y voy a utilizar lo que él dijo de merca, son las mismas lanchas que hemos utilizado siempre nosotros, pero al mismo tiempo ese es el balón de oxígeno que siempre ha tenido ese régimen. Es decir, no es solamente la estrategia militar o la presencia militar, sino que de forma fáctica están ahogando también los recursos que podía tener ese régimen para poder sobrevivir. Ahora vamos a hablar un poco de la posición de ellos en Caracas. Hablan de que la gente ha salido a las calles, que están listos y armados para poder defender a Venezuela. La estupidez de Diosdado Cabello, de que esto puede durar 100 años, no duraría, ni 100 minutos siquiera, si realmente hubiera una respuesta fehaciente por parte de Estados Unidos. Pero me preocupó esta mañana que algunos custodios de una de las cárceles más importantes del país estaban diciendo que en el caso de una intervención armada, quienes sí iban a pagar son los opositores que están recluidos. ¿Cómo han visto ustedes esa amenaza? Otra bravuconada del régimen, o entendiendo la clase de régimen criminal del que estamos hablando, puestos entre la espada y la pared, eso sería una de sus cartas en la manga. Todos vimos en cuántos segundos esas lanchas con esa acción cinética desaparecen, se convierten en polvo cósmico. Yo creo que esto es parte de la bravuconada del régimen, amenazar a nuestros presos políticos con la única finalidad de generar terror en la población venezolana. Pero eso de la guerra de 100 años, que la revolución bolivariana va a durar 200 años, que ellos se quedan por las buenas o por las malas y son los machos, machotes de la región, ya sabemos que es bravuconada. En Venezuela no hay una milicia de 4.500.000 personas, como decían ellos, porque ni siquiera sacaron 3 millones de votos. Por supuesto que son malignos, son criminales, son un cartel. Todos hemos visto en los medios de comunicación las historias de los carteles, cómo matan, cómo desaparecen personas, cómo hay trata de blancas, cómo hay, hasta contrabando de órganos. Entonces ellos son capaces de cualquier cosa, pero lo que sí es cierto es que están acorralados y no les queda otra que amenazar con personas inocentes que están en este momento siendo objeto de desaparición forzada, secuestrados por este cartel. Ahora, en la historia, lo que ha ocurrido normalmente cuando caen los regímenes, en este caso el cartel más poderoso del mundo, cuando esto empieza a suceder, muchos de los que hoy apoyan por un sueldo o por una cuota en la corrupción salen corriendo. Y lo menos que ha ocurrido en la historia es que han arremetido con nuestros presos políticos, cosa que no deja de preocuparnos a nosotros, porque en el caso de 20 Venezuela somos la agrupación o el partido político con mayor cantidad de desaparecidos forzados en este momento en Venezuela, que han sido trasladados de unos centros de reclusión a otros centros de reclusión. Pero al final, la relación, independientemente de lo que sea tortura o esa privación ilegítima de libertad y arbitraria de libertad de nuestros compañeros y de las otras personas que hoy se encuentran como presos políticos, la dirigen o las llevan a cabo seres humanos, que saben que en el momento de la verdad, cuando lo que es indetenible, que es la caída de este régimen, empiece a ocurrir, saben que ellos mismos van a tener que hablar con los que están presos y decirles: acuérdense de mí, y van a liberar a los presos. Aunque no nos deja de preocupar, estamos en presencia de unos criminales, asesinos, que mataron a sangre fría, por ejemplo, a Óscar Pérez, lanzaron de un 10º piso al concejal Albán, mataron a muchachos en la protesta que lo que tenían eran unos escudos de cartón. O sea, estamos en manos de unos criminales que han generado hambre, miseria y mucha muerte al pueblo venezolano, y sobre todo la desaparición de la familia, y son capaces de cualquier cosa. Lo que no son capaces es de echar para atrás lo que ya está ordenado, lo que ya está avanzando, que no es otra cosa que la lucha para detener y neutralizar al cartel de los soles, que para los venezolanos también significa la lucha por la libertad y lograr una democracia de nuevo
en Venezuela, que llevaría a cabo también la libertad de Cuba y Nicaragua. Exactamente, de eso quería referirme un poquito más tarde con las declaraciones de María Corina Machado, que me parecieron obviamente muy oportunas, en las que retrata una realidad. Y vamos a hablar también del caso de Colombia, que fue descertificado en el día de ayer en su lucha contra las drogas y que tiene mucho que ver en la posición que había tomado en decir que el tren de Aragua no existía, que el cartel de los soles no existía, cuando se sabe perfectamente las rutas. ¿Ustedes creen que las agencias de inteligencia de este país y las agencias antinarcóticos no saben las rutas que se manejan? Las declaraciones del Pollo Carvajal, las declaraciones de Alex Saab, las declaraciones del propio Mayo Zambada en estos momentos, que está colaborando con las autoridades, tienen toda clase de datos. Por eso ayer Kash Patel, el director del FBI, era fehaciente y decía: señores, no se equivoquen, nosotros tenemos todas las pruebas sobre la mesa que demuestran que esto no es solamente un cartel, sino que Maduro es el mayor narcotraficante de cocaína en el mundo, una ruta que comienza precisamente de Venezuela, que pasa por Haití, que después es distribuida. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente este prócer de los penes y los peces. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Bueno, yo no sé si este señor conoce al menos o ha oído hablar del derecho internacional cuando se trata de narcotraficantes como él, donde él está a la cabeza. Él es señalado de ser el capo di capi del cartel de los soles. Pero además, para un individuo que se ha robado las elecciones con total descaro, que ha presionado a su pueblo hasta convertir Venezuela en uno de los éxodos más grandes después de la Segunda Guerra Mundial, un individuo tener la desfachatez de hablar como habla, yo creo que precisamente en su esencia lo que nosotros hemos escuchado habla por sí mismo, José Amalio. Vamos a pasar con Manfred Grautov, experto en seguridad nacional, que nos acompaña también en el día de hoy, para hablar un poquito de esa operación que tuvo lugar ayer con la segunda lancha, después de esa primera lancha que volaron hace algunas semanas, esta segunda lancha que también fue destruida en el día de ayer, y sobre todo la incorporación de nuevos efectivos militares, más F-35 que salieron, y una especie de helicóptero que a mí me llamó mucho la atención, o avión que me llamó mucho la atención, que puede albergar hasta un tanque, puede albergar cerca de 80, 85 militares. Es más como una especie de distribuidor de acopios, pero quiero que sea el propio Manfred quien me cuente. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, María. Muchas gracias por la invitación. Muy amable por estar aquí contigo de nuevo. Cuéntanos un poco, porque tú me imagino, y además estás pendiente de todas estas imágenes, ¿por qué se siguen reforzando las fuerzas militares que están apostadas en el Caribe y por qué escoger precisamente de entre los F-35 que se sumaron, etcétera, ese avión que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que me llamó la atención porque cuando estuve investigando me di cuenta que es como una especie de mini carguero? Sí, una V-22, tal vez te está refiriendo, que despega verticalmente y se vuelve un helicóptero. Es ese tipo de aviones. Pero más allá, o sea, es decir, ¿qué empezó a suceder? Recapitulemos un poco los hechos. Lo que empieza primero es que la cuarta flota, pues digamos, existe en denominación nominal, pero no existía físicamente. Entonces empezó a agruparse la flota, y eso no demora, eso no es un día para otro. Listo. Después de que se acomoda la flota, ¿qué requiere? Lo más importante de un ejército o una armada es su tren logístico. Y para eso, porque los hombres necesitan comida, agua, medicamentos, medicinas, doctores. ¿Por qué? Porque un barco tiene muchas complicaciones y eso no es nada sencillo.
hay piezas que se caen, el clima, todo eso. Entonces, todo ese despliegue es muy importante para el sostenimiento. Y eso es lo que yo empecé a ver, y claro, lo hemos seguido todos, es la base de Puerto Rico, empezó a ser alimentada, y es un puente logístico. Entonces es un puente logístico entre Norfolk, Carolina del Sur, los Estados, hay en Estados Unidos, Florida, y Puerto Rico. Claro, esto se formó, es una pinza. Entonces, a mí siempre, para, digamos, para los televidentes, lo más importante de los ejércitos es su tren logístico, es fundamental. ¿Qué es lo más importante del despliegue en este momento? Para mí lo más importante no son ni siquiera los aviones de combate. Lo más fundamental para mí son los cargueros KC-45 y KC-135, que pueden sostenerse en el aire, y eso permite que un F-35 así vaya y venga, los mismos drones vuelvan y se alimenten de gasolina y sigan andando. Eso es lo más importante. Es que antes de atacar Irán, se desplegaron 25 aviones de ese tipo en el Medio Oriente para hacer ese ataque. En este momento, claro, esto no es el Medio Oriente, está más cerquita todo, y eso facilita, y ya que tenga varios cargueros de ese tipo desplegados en la base de Puerto Rico, es decir, yo puedo elevar esos aviones, sostenerlos en el aire y puedo hacer una operación sostenida. Y ahora hay un tren logístico. Ahora puedo llevar rotores, puedo llevar aviones, puedo llevar comida, puedo llevar agua, puedo llevar médicos, puedo relevar tropa, es decir, estamos en pleno anillo ya logístico. Es decir, esto, por lo menos a mí me indica que esto va para largo. Esto no va a ser corto, ni esto fue de una movidita de un día. Esto va a ser. Y los ataques que ya estamos viendo se están implementando. Va el segundo, más el pesquero que fue interceptado, que de pesquero creo que tenía poco. Todo eso se va a ir incrementando, y vamos a ver en qué puede suceder eso. Y hay un hecho también que es notorio y que de pronto yo sé, seguramente lo has comentado, y es el cambio de nomenclatura de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Guerra. Eso no es cosmético. ¿Por qué? Porque antes de que hubiera guerra contra el terrorismo, se dijo que había guerra contra el terrorismo. Primero hubo el cambio, el plan, se nombró el plan, y después se hizo. No fue que primero hubo el plan y después se nombró. No, fue al revés. Eso es un acto político, pero detrás de eso vienen los manuales, viene la estrategia, vienen los documentos y vienen las acciones.